Bueno, buenas noches. Primero de todo agradecer al Centro Popular Afrodescendiente por habernos invitado y poder estar aquí con ustedes compartiendo esas mismas preocupaciones que tenemos todos en el campo colombiano, esos desafíos, esos retos también. Yo desde el año 98 trabajo en el Valle del Río Cimitarra en la construcción de un proceso territorial que es la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, que tiene un área potencial de unas 500.000 hectáreas, tiene algo así como unas 180.000 hectáreas ya reconocidas en lo que es esa zona de reserva campesina que está en Antioquia, en los municipios de Yondó y Remedios, y en Bolívar, en los municipios de San Pablo y Cantagallo. Así como esa construcción territorial, hay otras 5 legalmente constituidas en el país, abajo en la frontera con Ecuador, en Puerto Asís, la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica, la del Pato, que es una de las primeras, que está en la parte alta de San Vicente del Caguán, en límites con Neiva, con el Huila, la cordillera oriental. Tenemos una zona de reserva campesina, la más grande en el Guaviare, con cerca de 480.000 hectáreas en San José, El Retorno y Calamar. En el Magdalena Medio hay otra que es la de Arenal Morales también, y una en Cundinamarca, que es todo el municipio de Cabrera. Quiero hacer un breve recorderis de lo que es ese proceso para los que ven mucha televisión y cuando sale zona de reserva campesina, igual a FARC, igual a terrorismo, narcoterrorismo. Bueno, es un proceso que se inició en la Macarena, en los departamentos del Meta y Caquetá, en un territorio donde confluyen 4 áreas protegidas, 4 parques naturales: Tinigua, la Macarena, Picachos y el Parque Natural del Sumapaz. Una zona de colonización campesina de muchas décadas, que obedece, como muchos otros territorios campesinos, a una dinámica de poblamiento asociada a la violencia política sobre el campesinado. Y en ese territorio, pues, esa comunidad campesina no tiene derechos sociales, económicos. Es una comunidad, como muchas otras de esa índole, que carece de derechos políticos y mucho menos pensar en derechos de acceso a la tierra y derechos territoriales. En ese territorio se implementaron esos parques naturales, o sea, ya estaban ahí los indígenas y los campesinos, y como ocurrió en casi todo el país, y es una dinámica que ocurre hasta el día de hoy, después lo voy a comentar, instalaron esos parques naturales, y a ese conflicto de exclusión, de marginalidad, de invisibilización del campesinado se sumó el hecho de que ya el campesinado no podía tener derechos territoriales ahí, porque ya estaba viviendo entre 4 parques naturales. A fines de los 80 hay un trabajo de campo de los profesores Alfredo Molano, Darío Fajardo, que buscan una solución, una fórmula en un contexto donde nunca fue posible adelantar la reforma agraria en Colombia. En ese contexto, buscar una fórmula territorial, y entonces empiezan a pensar en una figura territorial, mucho observando a los resguardos indígenas y mucho observando a las territorialidades afros, que incluso en ese momento, pues era antes del 91, no tenían derechos territoriales. Ese es el origen de las zonas de reserva campesina. Inicialmente se estaba pensando en un nombre que afortunadamente no se asumió, que eran resguardos campesinos, ¿sí? Las zonas de reserva campesina tenían otro antecedente importante conceptual en la primera ley de reforma agraria del año 35, que eran las colonias agrícolas. Ese, digamos, que era el antecedente de la figura territorial.
Ese es el génesis, el origen. Todo lo que se diga por fuera de esto ya es parte de la manipulación mediática, de la intoxicación, todo el cuento de las repúblicas independientes, de que queremos separarnos del país, que nos queremos anexar a Venezuela, bueno, toda esa carreta que se multiplica en los medios y que todavía la escuchamos a diario en voces de columnistas, de voceros del Centro Democrático, pues es parte del antagonismo que hay entre lo que representan ellos, ¿sí?, el narcolatifundio, lo que quieren ellos de hacer renta sobre las tierras del país, la legalización de la ilegal concentración de la tierra, ese antagonismo con los derechos campesinos, que es el mismo antagonismo con los derechos indígenas y los derechos territoriales de los pueblos afrodescendientes. En el 94, después de esa formulación, finalmente se incluye en la ley, o sea que estamos hablando de una figura legal. Muy bien decía Horacio Serpa en un debate en el Congreso con José Obdulio y Paloma Valencia y la mujer de la FURI, que ahora no recuerdo el nombre, les decía, la señora Cabal les decía, señores y señoras, señorías, es que constituir zonas de reserva campesina no es ilegal, por el contrario, es muy legal, ¿sí? Sepan que eso está en una ley desde el año 94 y que tiene una reglamentación parcial para su construcción en el año 96. Hay otros 7 procesos en el país que ya cumplieron todo el trámite administrativo y que desde el primer gobierno de Uribe, pues padecen un incumplimiento sistemático de la ley 160, es decir, no se constituyen. 7 procesos, 2 de ellos en Montes de María, 1 en el centro del Cesar, 1 en las afueras de Bogotá, en el páramo de Sumapaz, la del Catatumbo, que es la más conocida por todo lo que ocurrió durante el paro campesino del Catatumbo en el 2013, que tenía como reivindicación central la constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo, una en las cuencas de los ríos Güejar y Cafre en Puerto Rico Meta y una en el Lozada Guayabero. Esas 7 suman 1.200.000 hectáreas. Las 6 constituidas legalmente suman unas 800.000. Es decir, ya tenemos, si el gobierno finalmente cumple la ley, como es el compromiso, imagínense, el acuerdo parcial en La Habana es que con las FARC es que el gobierno va a cumplir la ley 160. Mientras tanto hace un montón de cosas legislativas para que eso no se dé, porque esa es la ley de CIDES precisamente. Estamos hablando entonces de que si se cumpliera la ley tendríamos 2 millones de hectáreas. Hay otros, por lo menos otros 60 procesos en el país que estamos adelantando en el Caribe, en la Amazonia, en la Orinoquia, en el Magdalena Medio, en la Serranía del Perijá, ¿sí? Es decir, es una figura que tiene una cobertura territorial importante en todo el país y nosotros estimamos que en zonas de reserva campesina, si se cumple la ley 160, a partir del deseo de esas comunidades que están ahí desde hace décadas, no es que, como dice Uribe, le vamos a entregar 10 millones de hectáreas a la FARC, no, es donde ya está la gente desde hace décadas que está reclamando derechos territoriales a través de la zona de reserva campesina. Entonces estaríamos hablando de unos, por lo menos 10 millones de hectáreas que se sumarían a los por lo menos 37 millones de hectáreas que están configuradas actualmente en territorios colectivos de comunidades negras y en resguardos indígenas. ¿Para qué sirven las zonas de reserva campesina? Antes de entrar ya en el poco tiempo que me queda ya, ¿para qué sirven? Fundamentalmente sirven para otorgar derechos a comunidades campesinas, ¿sí? Derechos que son fundamentales. El primero, el derecho al acceso a la tierra para los campesinos, fundamental. Campesinos que no tienen tierra, que son jornaleros
o campesinos que padecen minifundio y microfundio y que con esta figura entrarían a solucionar un problema gravísimo de acceso a la tierra. Sirve en segunda instancia para formalizar la propiedad sobre la tierra. Las zonas de reserva campesina no son territorios colectivos. En las zonas de reserva campesina los campesinos buscan la titulación de sus fincas. Los datos más cercanos y más certeros nos dicen que más del 60% de las fincas campesinas en Colombia no tienen títulos de propiedad. Y esto se hace a propósito, ¿sí? Ustedes pregúntense por qué es tan fácil desplazar y despojar, desalojar a comunidades campesinas. Porque legalmente no tienen derechos sobre la tierra donde están. Obviamente la justificación es una grandísima lista de conflictos territoriales, ¿sí? La más conocida, los conflictos con los parques o las áreas protegidas y los conflictos con la ley segunda de zonas de reserva forestal del año 59. El gobierno dice, ahí ustedes no pueden tener derechos. Obviamente esto lo padecen también comunidades afros y comunidades indígenas. Es decir, se busca a través de una figura territorial garantizar el derecho a la propiedad, que es básico para la acumulación del capital, ¿cierto? O sea, eso aquí, esa regla de juego primordial, aquí en Colombia no funciona hasta el momento, y no funciona a propósito, porque fíjense lo que representa la ley CIRES, representa tal vez la última batalla por la tierra en Colombia, y es burlar la ley 160, que es clara en el sentido de que los baldíos de la nación son para la gente que habita esas tierras y no tiene derechos sobre esas tierras, para entregárselas a latifundistas, a rentistas, a un grupo de familias que pueden hacer coima con esas tierras en una transacción al capital del agronegocio global. Así de sencillo. Es la misma coima que funciona con la minería, con la extracción petrolera, es la misma coima que funciona cuando se entrega un territorio a una empresa para que genere energía eléctrica. En el Quimbo, la familia Uribe no figura en el consejo directivo de ese negocio. Pero nosotros sabemos que la familia Uribe es una de las grandes beneficiarias de la entrega de esas 8.000 hectáreas a una empresa multinacional que desplazó a centenares de campesinos en una de las zonas más fértiles del Huila y del país, ¿sí? Entonces es la misma fórmula la que funciona aquí. Y entonces paso ya al tema concreto de los conflictos. Nosotros consideramos que el conflicto fundamental es con el capital, y que el capital y el Estado colombiano, como representante de esos intereses, ha sido muy hábil en fomentar una serie de conflictos interétnicos, interculturales por todo el país. Lo que pasó en el 91 no es gratis, o sea, otorga y amplía derechos a indígenas y afros y deja sin derechos al campesinado. Eso no fue gratis, eso fue totalmente hecho de manera planificada para generar una fisura entre nosotros. Y de hecho la fisura se generó y se creó. Ahora, ¿por qué nosotros hemos permitido que esos conflictos crezcan, se multipliquen? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Los dirigentes del movimiento afro, los dirigentes del movimiento indígena, los dirigentes del movimiento campesino que están de manera loca y ciega fomentando esos conflictos. Alguien me decía hace poco en otro debate sobre este tema, me decía, no, es que el conflicto no es entre dirigentes, es entre las bases. Y yo no comparto eso. A veces uno escucha discursos incendiarios anticampesinista en el Cauca, ¿sí? Yo los he escuchado dirigentes del CRIC, de la CIN, los he escuchado dirigentes indígenas barí, de dirigentes indígenas
en la serranía del Perijá. O sea, ¿eso qué construye? Eso lo que sirve es para fomentar un conflicto que nos está perjudicando totalmente a todos y que nos hace débiles frente al conflicto estructural con el modelo de acumulación del capital. Nosotros, ¿qué tenemos como propuesta a partir de las zonas de reserva campesina? Algo muy similar a la propuesta de los territorios interétnicos. No se mencionó aquí el concepto territorio interétnico, pero sí se dijo una mesa interétnica, ¿no? Uno cuando plantea una mesa interétnica, pues esa mesa, el resultado tiene que ser una solución territorial compartida por las dos partes. Nosotros estamos convencidos de que los territorios campesinos no se excluyen con los territorios indígenas y afros. Si miramos los antecedentes históricos de configuración territorial en Colombia antes del 91, de hecho esas tres partes convivían, ¿sí? En contextos negativos, obviamente, de presión sobre esos territorios, pero convivían. No había ese nivel de polarización y de tensión que uno ve ya desafortunadamente en muchas regiones del país, con muertos, con víctimas ya a bordos entre nuestras comunidades, entre nuestras organizaciones. Nosotros debemos y tenemos el gran reto de lograr esa solución, que necesariamente es una solución territorial incluyente entre nosotros. Ninguna propuesta exclusiva aquí funciona. Les pongo el ejemplo del Catatumbo. En el Catatumbo hay dos resguardos Baré constituidos que tienen unas propuestas de ampliación que son totalmente legítimas, que las compartimos nosotros totalmente. Por ley no se pueden constituir zonas de reserva campesina ni en territorios afros ni en resguardos indígenas, pero no es porque sea por ley. ¿A quién se le ocurre ir a constituir una zona de reserva campesina en medio de un territorio y una comunidad afro o indígena? ¿Sí? Eso que a veces uno escucha en ciertos escenarios de que nosotros estamos haciendo eso es totalmente falso. Nunca ANSOR ni una organización campesina local o territorial ha promovido constituir zonas de reserva campesina en territorios étnicos. No hay el primer caso. Por el contrario, sí hay casos donde comunidades campesinas han promovido la construcción de territorios étnicos. Y les pongo el ejemplo otra vez del Valle del Río Cimitarra. En el corazón del Valle del Río Cimitarra, que es una zona de reserva campesina, se constituyó un territorio colectivo. ¿Quién lo promovió? Nosotros. Porque era una comunidad afro dentro del campesinado, ¿sí? Y nosotros dijimos, ¿y cómo se blinda eso? ¿Cómo se blinda? Reconociendo la potencialidad que tiene el territorio colectivo, pues constituyéndolo como territorio colectivo, ¿sí? Algo parecido nos está pasando ahora con lo que va a ser el área protegida en la serranía de San Lucas, que mencionaste tú. El área protegida de la serranía de San Lucas, antes de ser una iniciativa institucional, que efectivamente la anunció Santos y que tiene como propuesta crear 8 nuevas áreas protegidas en Colombia, no es una iniciativa del gobierno originalmente, es una iniciativa de nosotros. Y les cuento por qué. La serranía de San Lucas tiene las mayores reservas de oro de Sudamérica, ¿cierto? Aquí hay gente que ha estado allá y sabe que el oro usted lo ve brotar de la tierra. Esa serranía está totalmente concesionada ya, sobre todo a una empresa que es la más grande extractora de oro a nivel mundial, que se llama la Anglo Gold Ashanti Mines. Nosotros en el Valle del Río Cimitarra teníamos una iniciativa ya de muchos años en base a un acuerdo comunitario de preservar 150.000 hectáreas de bosque, de selva mejor, que así se llama, de selva en esa serranía. Eso lo llamamos nosotros la línea amarilla. Cuando nosotros vimos que ese pedazo importante de biodiversidad estaba en peligro, empezamos a ver cómo
complementábamos la zona de reserva campesina, que no es lo suficientemente protectiva, ¿cierto? En ese sentido, frente a los intereses de una multinacional, porque nosotros no tenemos consulta previa campesina, si no tenemos derechos, pues menos pensar en que se nos va a consultar, no. Allá lo que va a pasar, si todo sigue como está yendo, es que hacen efectiva la licencia de exploración a partir de un proceso de sustracción de ley segunda de zona de reserva forestal. Seguidamente instalan un batallón de alta montaña y seguidamente todos para afuera o como la ternera. Eso es así de claro, ¿sí? ¿Qué quedaba como fórmula? Implementar un área protegida ahí, con toda la conciencia que nosotros tenemos de lo que implica el conflicto con un área protegida, porque ese conflicto está en el origen de las zonas de reserva campesina. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y la propuesta fue, hagamos un área protegida para que la empresa no llegue ahí. Y estamos hablando de la serranía de San Lucas, rica en oro, pero la serranía de San Lucas como el último nicho de biodiversidad prácticamente en lo que es el nororiente del país. Sí, un corredor estratégico que une las cuencas del Cauca y del río Magdalena. Ahora mismo estamos promoviendo un consenso, la construcción de un consenso con todas las organizaciones de la serranía de San Lucas para generar una propuesta de un área protegida con campesinos, con mineros, ¿sí? Con lo que queda de comunidades indígenas ahí, que todavía hay unas pequeñas procesos de pervivencia de comunidades indígenas. No hay otra solución ahí. Entonces, en el Catatumbo, ¿cuál es el antagonismo? En el Catatumbo el antagonismo no es con el pueblo barí. A ellos les presentamos toda la cartografía con los intereses que hay sobre la región del Catatumbo. El antagonismo es con el señor Murgas y con la familia Uribe, que después de que Mancuso estuvo allá y que mató cerca de 12.000 personas, dejó instalada una gran plantación de palma, ¿sí? Y ahora acaba de inaugurar se dice refinadora de aceite, la refinadora de aceite más grande de Sudamérica, ahí donde al lado de los hornos crematorios y de las fosas comunes de las víctimas. Literalmente la palma está sembrada sobre todos esos muertos, ¿sí? Pero aparte de eso, el antagonismo, ese antagonismo que es con un modelo de paramilitarismo de Estado que tiene en la agroindustria una expresión, como ustedes lo decían muy clara, el antagonismo es con las coimas. Es que hay 300.000 hectáreas de carbón en el Catatumbo y ellos lo ven como una gran mina a cielo abierto de 300.000 hectáreas. Ese es realmente el antagonismo. Nosotros, afortunadamente, después de un periodo de más de 6 años que no nos podíamos sentar con el pueblo barí, venimos en una serie de reuniones, en una mesa, y el objetivo es lograr tener conciencia compartida de que el problema no es entre nosotros, de que nosotros nunca vamos a constituir una zona de reserva campesina, incluso en la aspiración de ampliación de los resguardos. Para ahí tenemos la propuesta de los territorios interculturales. Es que son miles de familias campesinas que están dentro de la pretensión de ampliación de los resguardos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Muchos dirigentes del pueblo barí comparten el cuento del saneamiento del territorio. ¿Qué es el saneamiento del territorio? Es echar a otro. ¿Sí? Sí, es prácticamente una limpieza étnica. No quería usar esa palabra, pero eso... Y con esto, yo pienso que hay una reflexión que tenemos que hacer nosotros. Y es que la solución debe ser formulada por nosotros, entre nosotros. No pensemos que esa institucionalidad, que fue la que generó todo este escenario de exclusión, nos va a resolver el problema. El INCODER, una institución corrupta y paramilitarizada, la Superintendencia de Notariado y Registro, ¿sí?
No, o sea, esas son las conciencias que nosotros debemos ir construyendo. Pienso que esas experiencias de las mesas interétnicas, interculturales, deben ser una experiencia que se deben convertir en una institucionalidad nuestra, desde abajo, ¿cierto? Así como el gobierno lo tienen los resguardos, así como gobierno lo tienen los territorios colectivos y las zonas de reserva campesina, pues debemos pensar en un gobierno compartido que solucione esos problemas. Creo que ahí está el gran desafío, ahí está el gran reto que nos debe motivar. Estas reuniones importantes se están dando en muchas regiones del país, pero hay regiones como en el Perijá, donde todavía los campesinos y los indígenas no se pueden sentar en una mesa, se están tirando flecha y machete, ¿sí? Y tengo fotografías de campesinos atravesados por flechas, ¿sí? Y hay mucha documentación sobre la violencia ya en ese conflicto en la serranía del Perijá. Entonces el asunto es de urgencia. Afortunadamente ese punto está en la cumbre agraria, está en uno de los 8 puntos del pliego que nosotros logramos formular por primera vez entre afros, indígenas y campesinos para negociar con el gobierno. Nosotros decíamos que ese punto de la cuestión territorial, que ahí se llama el ordenamiento territorial, debía ser el primer punto a abordar con el gobierno, pero había sectores del movimiento indígena, había sectores del movimiento afro y había sectores del mismo movimiento campesino que dijeron no, dejemos eso para después. Esta cuestión es de vital importancia. O sea, si nosotros no solucionamos la cuestión agraria y la cuestión territorial, no pensemos en que va a haber paz en los campos del país. Si la gente no se siente plenamente reconocida en lo político, si no se siente plenamente reconocida con derechos sociales y económicos en sus territorios, pues va a seguir frente a la violencia del Estado asumiendo respuestas violentas, que eso es lo que estamos viviendo nosotros ya durante más de 6 décadas. Entonces, como conclusión, hay un acuerdo en la cumbre agraria de instalar mesas de solución de conflictos territoriales, financiados por el INCODER. Esas mesas deben ser nuestras. Los recursos obviamente hay que reclamárselos al Estado. Nosotros tenemos lo que queda de este gobierno Santos para tener una formulación de soluciones a los conflictos territoriales, para poderlos negociar con este gobierno, porque es que con este gobierno fueron los compromisos de los paros del 2013 y 2014. No hay que dejar pasar la oportunidad de llevar al gobierno a un escenario donde con propuestas de solución claramente formuladas, con marco normativo obviamente, ¿cierto?, podamos llegar a un acuerdo. Obviamente este camino es largo. Nosotros en el mediano plazo vemos, en el contexto actual de los procesos de paz, en el contexto de lo que ha pasado en las mesas regionales y en la mesa de la cumbre agraria con el gobierno, de que de manera compartida nosotros debemos pensar en un escenario incluyente que permita no solamente refrendar, sino incluir normativamente las soluciones. Y ese escenario es uno solo y no hay otro, y es una nueva Asamblea Nacional Constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente incluyente, que garantice la participación de los sectores sociales del campo, que finalmente incluya políticamente las soluciones a la cuestión territorial en Colombia. Muchas gracias. Bueno, entonces damos muchas gracias a los ponentes. Pasamos al momento como intercambio. Si hay alguna pregunta o intervención corta. Pequeñito. Ok, mira el micrófono, ahí se lo van a pasar. Es lo siguiente, unos amigos, ofreciendo disculpas previamente. Lo primero que tenemos que hacer los colombianos es reconocernos como una población mestiza, sometida a un largo mestizaje de más de 500 años. Y ahí entramos los que tenemos la pielcita un poquito clarita
y las que la tienen, disculpen, diferente a nosotros, y los que son indígenas. Los estudios genealógicos que vienen desarrollando los especialistas por regiones están identificando el torrente de genes que compartimos todos. Desafortunadamente, los muertos los ponemos nosotros y no hemos sido capaces de conquistar el país que necesitamos. Gracias. Bueno, primero felicitar el espacio generado, porque efectivamente no es como sembrar afro o representaciones o voces en relación a lo afro, lo indígena, pero también lo campesinos. Eso ha estado muy reflejado en las discusiones, en los debates y reflexiones que son muy pertinentes en la actualidad. Entonces yo, partiendo de ese reconocimiento y que hay que seguirlos profundizando, tengo una preocupación porque precisamente ahora que está César, más allá de lo que representas como Ansor, de todas formas siempre se ha generado la sospecha, y más allá de lo que nos dice Caracol y RCN, de que las zonas de reserva campesina son de las FARC, ¿cierto? O sea, entendiendo que eso es mucho más complejo, ¿sí? Hay procesos mucho más distintos y que tienen un origen, como tú los presentaste. De todas maneras, una de las pretensiones en La Habana, en la negociación con las zonas de reserva campesina, están tensionando y van a tensionar en el llamado posconflicto, ¿sí? Los territorios colectivos indígenas y campesinos, ¿sí? Indígenas y afrocolombianos con el tema campesino, porque pues, sabemos de todas maneras que una de la base social fuerte de la guerrilla de las FARC son campesinos. Entonces yo quisiera preguntar también dentro de esa realidad compleja a César, pero también a los compañeros que tienen su vinculación directa en los territorios, cómo proyectan esa situación real de dificultad y de tensión que generan las FARC en la negociación en La Habana, ¿sí? Y también en esta perspectiva de salvar el espacio, cómo efectivamente le salimos al paso a eso que se convertiría en un grave error para seguir fortaleciendo estas expresiones. Vamos con dos preguntas más, primero la chica y luego... Bueno, buenas noches. Este 5 de abril el senador Alberto Castilla presentó un proyecto de ley para el reconocimiento de los derechos políticos del campesinado. Yo quería preguntar si hay algún, digamos, censor que está articulado como en la presentación de esta propuesta, y si ven que pueda, digamos, en las condiciones que está el Congreso, que esta propuesta pueda salir, pues que logre como darse paso. Dos temas que me parece importante que desde el sector campesino, indígena y afro se reflexionara, pero en estos términos. Como decía el compañero, el momento del país es histórico, no solamente por los acuerdos, sino que hay un debate y hay una movilidad social fuerte. El paramilitarismo se constituye no solamente en un obstáculo para los acuerdos a que se llegue en cualquiera de las mesas, sino que el paramilitarismo ha sido nefasto para todas las comunidades a través de la historia reciente. Desde el punto de vista de ustedes, pues no como por una consigna decir que si no se para el paramilitarismo pues no va a haber paz, sino hacia las comunidades en una perspectiva, cómo se está pensando eso. Y lo segundo, la necesidad del cese bilateral de fuegos, porque son las comunidades las que sufren el rigor del conflicto y la guerra. Y ahí está abierta otra vez la mesa con el ELN, y en este momento lo que hay es una agitación de guerra impresionante en las zonas. Entonces, desde las comunidades más allá de las mesas, ¿cómo se están viendo estos dos fenómenos? Mi pregunta, y de todas formas veo que los tres expositores presentaron propuestas. A mí personalmente me toca estos temas sobre la tierra
yo hago unos estudios de antropología donde históricamente esta área ha enfatizado mucho sobre lo indígena, lo afro, pero pues sobre, por decirlo así, los temas en profundidad sobre campesinos, creo que es un tema que hay que reevaluar y repensar bien desde la antropología. Quiero compartir algo. Para mí es fundamental decir que han habido muchos conflictos en el caso sobre tierras y procesos con minerales. El caso de Kosovo me toca porque esa región que se cansaron de darse plomos y matarse entre sí, resolvieron problemas fundamentales desde la geología, a empezar a dividir sus territorios basados en la riqueza de la tierra. Yo creo, pues voy a decir, digo yo acá una ignorancia, este país yo creo que no conoce un verdadero mapa geográfico, un verdadero mapa geológico como tal. Creo que las riquezas, un ejemplo, yo doy un ejemplo, yo nací en una región del San Jorge, muy cercano al Parque Nacional del Paramillo, ¿sí? Y yo crecí, simplemente, no, ustedes aquí tienen níquel, y eso creó una conciencia personalmente, y nunca nos dijeron, no, ustedes tienen ferroníquel, de ahí se saca cobalto, se saca oro, etcétera, y etcétera, y etcétera. A eso me hago referencia, ¿sí? Y estas empresas multinacionales se fueron llevando poco a poco todas estas riquezas. Si en el Estado colombiano dejarles esos dividendos por hierro, cobalto, oro, etcétera, etcétera. Entonces mi propuesta es, en realidad los colombianos debemos de conocer el verdadero mapa geológico de Colombia, no los norteamericanos, no los canadienses. Creo que en miras en ese enfoque, yo no es que no esté de acuerdo con paramilitares, guerrillas, sino que esto está bien montado. O sea, los mercenarios de la guerra se encargan de que los actores, digamos, los afro, indígenas, campesinos, en el futuro no se vayan a poner de acuerdo, porque lógicamente los mercenarios van a generar odios, resentimientos a largo plazo. Y un pueblo como nosotros, colombianos, frágil en este sentido, para ellos era esencial hacer eso lo más pronto, ¿sí? Para que las empresas multinacionales tengan cabida mucho más fácil para las explotaciones de esas riquezas que ellos sí conocen. Esa es una reflexión que yo hago. Un ejemplo, así como el compañero Daniel hablaba sobre los rusos buscando materiales radioactivos global. En el Paramillo, en mi región, sobre níquel, y también algo sobre suecos, cuando fueron a la hidroeléctrica de Urrá, también buscaban algunos tipos de minerales. Y el compañero, un ejemplo, nos habla sobre palma africana, y yo tengo un concepto de la tierra sin agua, prácticamente puedo decir, no sé, no vale nada prácticamente. Y la palma africana precisamente es una de esos elementos de que a la tierra le sustrae la gran cantidad de agua que puede. Es una reflexión que quiero hacer. Gracias. Simple como aporte a la pregunta que hacía de la tensión social que ha generado pues, el tema con lo de las FARC, y a la pregunta del parlamentarismo yo aportaría algo, y es que el movimiento indígena creo que ha venido haciendo también reflexión de que solo realmente no es posible salir realmente de la situación pues, que enfrenta. Y en ese sentido pues ha venido pensando en otros espacios como el Congreso de los Pueblos, Cumbre Agraria, donde pues se articulan diferentes movimientos y sectores pensando también en una defensa realmente de toda esta situación. Y bueno, ya más, digámoslo, ya más al interior de las comunidades, también hay un ejercicio
que se han ido proponiendo y fortaleciendo es el tema del gobierno propio, como también desde esa posibilidad de la justicia se está haciendo un trabajo de fortalecer la guardia, un poco el ejemplo de lo que ha venido trabajando el Cauca, donde pues esa posibilidad de autonomía que constitucionalmente tienen los pueblos indígenas se pone realmente en el ejercicio propio de las comunidades para la defensa territorial. Intentaré por el principio. Me da pena tener que contradecir al mayor, que yo soy del Pacífico y uno de los principios del Pacífico es escuchar a los mayores, pero el elemento el planteamiento sobre reconocernos mestizos es devolver una discusión de más de 30 años. El mestizaje hace parte de los conceptos que de alguna manera, o de, digámoslo como lo creo, del daño que la antropología le hizo a sociedades con una profunda diversidad cultural. Sí, y de alguna manera en Colombia eso en los últimos 25 años se ha logrado superar y revertir en la Constitución alrededor del reconocimiento de la nación como multiétnica y pluricultural y el reconocimiento de los derechos de los excluidos. Entonces no es por ahí. Creo que el desafío que tenemos la sociedad colombiana y la institucionalidad colombiana es profundizar ese derecho que tenemos como sociedad a la diversidad étnica y cultural o a la diversidad cultural, porque esa profundización es lo que implica que vamos a ir hacia el futuro. O sea, necesitamos una institucionalidad incluso en este siglo. Es que quienes venimos de los movimientos sociales y de trabajar en materia de derechos humanos toda la vida, y quienes hemos tenido pasos de alguna manera por la institucionalidad, entendemos lo que eso significa. Y es que tenemos una institucionalidad y una constitución del siglo XXI, pero una institucionalidad y unos funcionarios de esa institucionalidad actuando como si estuviéramos en el siglo XVI. Y ese es parte de los problemas esenciales que tiene la sociedad colombiana. Yo creo que César y los que hemos tenido pasos, en mi caso fugaces, por la cumbre agraria hemos observado que hay un problema estructural en la institucionalidad colombiana, y es precisamente el que tenemos un reconocimiento formal de la diversidad cultural, pero eso no navega en la institucionalidad, ¿vale? Y efectivamente nosotros consideramos, insisto en lo que ya había planteado, que es necesario que este país se adecue institucionalmente en función de reconocer los derechos a los campesinos de asentamiento, ¿sí? A esas comunidades campesinas que están durante más de 60, durante más de 100 años desarrollando sus prácticas productivas, sus prácticas sociales en contextos territoriales específicos. Efectivamente, las zonas de reserva campesina han sido macartizadas, no solo por intereses del capital, sino por la propia institucionalidad. Yo estaba en el INCODER cuando hubo una orden del más alto nivel en este país de que se parara el desarrollo o las resoluciones que ya estaban en algunos casos listas, César, para reconocer algunas de las zonas de reserva campesina. Yo creo que la del Catatumbo estaba lista, la del Caribe también estaba casi lista. Hubo una orden del más alto nivel de que esto se parara, ¿sí? Entonces hay una institucionalidad y unos factores de poder navegando sobre estas cuestiones, y más allá de la macartización alrededor de las FARC y de los grupos armados, lo que está en el centro de esta macartización son los factores de interés del capital, la ubicación geoestratégica que tienen tanto campesinos como negros como indígenas, y las riquezas, como señalaba el compañero de ahí atrás, que tienen esos territorios.
Entonces, efectivamente hay intereses macroeconómicos, no son intereses económicos, son intereses macroeconómicos sobre algunos territorios que hacen que de alguna manera la posibilidad que tengamos los sectores sociales populares de mover estas situaciones es la movilización social. Y la movilización social es un derecho que tiene toda sociedad para efectivamente reivindicar y exigir derechos y materializar derechos. En Colombia se ha macartizado, se ha penalizado la protesta popular. Y ese es un derecho que incluso las Naciones Unidas han reconocido. Listo, ya. Había un planteamiento sobre el tema y la preocupación de cómo está navegando, o sea, las preocupaciones que tienen las comunidades sobre el tema del paramilitarismo. Los que somos de la zona rural, yo soy de Timbiquí, en el Cauca, y hacemos trabajo con nuestras comunidades, sabemos que el paramilitarismo nunca cesó. Sí, la minería del oro, las 200 retroexcavadoras que entraron al río Timbiquí entraron en un acuerdo de los paramilitares y con bandas criminales, por las Águilas Negras. Entonces el paramilitarismo está ahí haciendo daño, haciendo afectaciones, y es necesario mantener de alguna manera la alerta, no despreocuparnos de este fenómeno gravísimo que circula en la sociedad colombiana. Voy a ser muy rápido para no poner nervioso aquí a Melton. ¿Cómo solucionar la tensión que imprime el hecho de que las zonas de reserva campesina estén en la negociación con la FARC? Es una tensión que es política y es muy mediática, y por eso tiene ese nivel de contundencia y ensañamiento. Es algo que no es fácil, es prácticamente una lucha ideológica, y se va a empeorar porque nosotros vamos a participar en el proceso con el ELN. En esa mesa con el ELN va a estar la cuestión territorial. Nosotros hemos dicho que si hay un proceso con el EPL en el Catatumbo, vamos a participar en ese proceso. Es que el EPL es un factor de poder en esa región. Nosotros tenemos un principio de interlocución con todas las partes del conflicto. Nosotros hemos ofrecido las zonas de reserva campesina como territorios de paz para el desarrollo y la implementación de acuerdos de los procesos con todas las guerrillas. Esa no solamente es un anhelo, es una necesidad, es que ellos están ahí en esos territorios. Obviamente eso va a tener un costo político, pero el debate y la disputa va a continuar no solamente a nivel político, sino mediático también. El proyecto de ley que se radicó ayer, nosotros lo saludamos, o sea, nos parece una iniciativa importantísima, loable, pero desafortunadamente a nosotros no nos llamaron a participar en la redacción de ese proyecto de ley. Y no solamente no llamaron a ANSOR, nos llamaron a otros movimientos campesinos que hay en el país, nos llamaron a las dignidades agropecuarias. Entonces nosotros, cuando queremos abordar normativamente una solución, tenemos que llamar a esas partes. Ese diría que yo es el mensaje que le enviaría desde aquí al senador Castilla. O sea, no se puede pensar en un proyecto de ley que nos va a solucionar los problemas sin que nosotros estemos en la formulación. Es más, ese proyecto de ley debe ser consultado con el movimiento indígena y con el movimiento afro. Es que cualquier cosa ahí que no se reflexione lo suficiente puede generar más conflictos, ¿sí? Obviamente, yo no conozco el texto ni el redactado, pero sin duda ahí estará el tema de los territorios campesinos. Y cuando usted habla de territorios campesinos, pues usted de una vez despierta una alerta en el movimiento indígena y en el movimiento afro. Por eso es una propuesta que debe ser, incluso tener una formulación compartida con estos otros dos
movimientos. El tema del paramilitarismo, para finalizar, o sea, es el tema del paramilitarismo y todo lo que implica eso en términos de seguridad. Una de las grandes preocupaciones que hay en los territorios campesinos donde históricamente ha hecho presencia las FARC es todo lo que está pasando, es que se están viendo atracos, se están viendo extorsiones de bandas criminales, robo de ganado, robo de gallinas, en territorios donde las FARC ahora tuvo que irse porque está en un cese unilateral al fuego. Y las FARC se fue lejos de esos territorios, por ejemplo en el Osada, Guayavero, donde históricamente ha hecho presencia las FARC durante más de 50 años. Se fueron de ahí. ¿Qué está pasando ahora? Las brigadas móviles erradicando coca, las brigadas móviles con una orden de confiscar el ganado de los campesinos que están dentro de los parques naturales, los soldados robándose las gallinas, los marranos, ¿sí? Lo mismo de toda la vida. Y obviamente surge la cuestión, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Sí, eso está pasando ya está pasando. La FARC se fue y llegaron estos con la doctrina del enemigo interno, y el campesino es el enemigo, y con este hacemos y revendemos, ¿sí? Muy complicado. Entonces hay una fuerte incertidumbre sobre lo que va a ser la seguridad. Nosotros por ahora lo que definimos en la última asamblea de ANSOR en Pradera Valle fue que vamos a construir guardias campesinas en todas las zonas de reserva campesina. Se planificó un primer seminario de guardia campesina, donde uno de los ponentes centrales va a ser la guardia campesina del Cauca, obviamente. La guardia indígena, perdón, del Cauca va a ser uno de los ponentes principales en ese seminario, para aprender de ellos mucho de lo que han hecho en materia de protección, de seguridad, obviamente con enfoque de derechos humanos. No vamos a conformar milicias, pero una guardia campesina como la del Catatumbo, que ya tiene centenares de miembros, marca mucho la diferencia en cuanto a la protección y la seguridad en las comunidades campesinas. Gracias. Una última pregunta, porque debemos de abandonar el espacio. Sí. Aquí solo se permite el uso hasta las 8 de la noche y no nos vuelven a prestar. Entonces podemos dialogar con ellos también afuera. No, es una pregunta muy concreta. ¿Qué se está haciendo concretamente contra CIDRES, o digamos la iniciativa gubernamental ahora? Concretamente, ¿qué se hace desde las organizaciones pues, que están representando ustedes acá en esta reunión? Sí, muy breve. Se acaba de erradicar una demanda colectiva que fue firmada por los congresistas del bloque izquierda, que son poquitos, pero afortunadamente hay, y todas las organizaciones de la Cumbre Agraria firmamos esa demanda, la radicamos hace dos semanas. Igualmente otros sectores del movimiento y de la organización del campo están radicando demandas. O sea, claramente las CIDRES son inconstitucionales, y como los otros 5 intentos, si se respetan las reglas de juego jurídicas, las CIDRES deberían caer constitucionalmente. Ya la demanda fue admitida, en la Corte Constitucional, se corrió traslado a las instituciones competentes, y hay otras que se están haciendo parte sin tener competencia, pero bueno, esperamos que efectivamente que esa ley se caiga por inconstitucional. ¿Es una forma de acceder al documento de demanda? De la demanda, sí, si me da el correo, yo te lo listo. Bueno, les agradecemos mucho por su presencia en este espacio.